buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ferran. Aquí empezando la semana con fuerza. También tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Luis Camacho de mundodesconocido.es. José Luis, muy buenos días y bien hallado. Buenos días desde la fría meseta aquí en España. Vamos a hablar de varias cuestiones hoy aquí y hay algunas que seguro que a nuestros amigos y amigas seguidores, tanto de Mundo Desconocido como de Sapiens, van a quedar maravillados de cosas que están sucediendo. Y la primera, José Luis, si te parece, vamos a hablar del control mental, de este proyecto que parecía como secreto, pero que algo se sabe, como es MK Ultra. Sí, bueno, sabéis que durante mucho tiempo la CIA negó que se estuviera ejecutando un plan de control mental o de experimentación de control mental. Durante mucho tiempo decían que no, todo eso no es cierto y tal, hasta que empezaron a salir documentos, ¿no? Entonces ya parece ser que todo aquello de lo que se pensaba o se sospechaba que era un mito o una conspiración, pues era real, totalmente real. De hecho, la CIA es muy densa, no quiere soltar la información. Hay un acta de libertad de información en Estados Unidos que les obliga a liberar esa información cada cierto tiempo, cuando van pasando los periplos oportunos, pero aunque llega a esos momentos, pues la CIA no entrega absolutamente nada. Y hay un señor que se llama John Greenewald, y John Greenewald es propietario del website de Black Vault, el baúl negro. Y este hombre, pues constantemente le está metiendo demandas a la CIA para que suelte la información, y cada vez que mete una demanda, la CIA, pues sí, ¿no? Se la entrega la documentación. Pero en esta última información que ha sido entregada por la CIA, parece ser que la cosa es bastante seria, ¿no? Porque, claro, ahí en la documentación que ha entregado, que deben ser algo así como unos 600 documentos, me parece o creo recordar, pues están hablando claramente sobre las técnicas de control mental MK Ultra y la admisión de ese plan. De hecho, fijaos hasta qué punto habían llegado en 1973. Poneros en contexto de que estamos hablando de hace, pues ¿cuánto? 46 años. Pues hace 46 años la CIA había conseguido exitosamente intervenir a 3 perros para que ejecutasen órdenes a distancia a través de ese control mental. Poneros en contexto de que estamos hablando de aquella época. Claro, esto es mucho más complejo de lo que parece, porque deberíamos preguntarnos si esto es lo que o consiguieron esto hace 46 años. ¿En qué punto se encuentra ahora la investigación de ese control mental? Porque además es que, bueno, pues según estos documentos, dice que era importantísimo o imperante este desarrollo, pues para poder, digamos que, ejecutar una especie de tortura con la cual extraer la verdad a todos aquellos sujetos en los que quería o que necesitaba cierta información. Y también, claro, deja mucho entrever lo que es la actividad científica dentro de lo que son las agencias de inteligencia, porque directamente en estos documentos está hablando también sobre la aplicación de la hipnosis en el campo militar. Sabéis que durante mucho tiempo se ha pensado, o se dice incluso en la actualidad, que la hipnosis que no es cierto, que la hipnosis es toda una fabulación y una fantasía. Pues mire usted, quizás no, porque a efectos militares lo están utilizando, y parece ser, según los documentos, con una gran efectividad. Con lo cual, claro, la gran pregunta es, si eso lo han conseguido hace tantos años, ¿en qué punto nos encontramos ahora? Puede ser increíble. Porque claro, hay un detalle, esto es en la actualidad. Y hablabas, José Luis, de los años 70 que se estaba trabajando y ahora se sabe. Pero desde muy antiguo, José Luis y Arthur, todos los reyes, todos los generales, y hablamos de tiempos ancestrales, utilizaban lo que podríamos decir la propiamente magia para, pues, intercedir y ganar una batalla o una guerra y alterar, podríamos decir, las decisiones del enemigo. Esto podríamos decir que serían quizás los primeros pasos
en el control mental del adversario, Artur, por ejemplo? Sí, por supuesto, Ferran. Estamos de alguna forma interpretando que todos los medios son siempre válidos para, de hecho, poder controlar a las personas, que es el objetivo final de todas estas entidades, ¿no? Un fin muy noble, por cierto. Exactamente, un fin muy noble y muy loable. Cuando José Luis me pasa el enlace de esta página web, empiezo a revisar una serie de documentos que me dejan la sangre completamente helada. En uno de ellos encuentro un documento fechado en 1951 que habla del proyecto Bluebird. El proyecto Bluebird consiste, en sencillamente lavar el cerebro de las personas, ¿no? Inculcar en el cerebro de estas personas nuevas ideas, recuerdos completamente inexistentes, cuidadito, crear personalidades múltiples, etcétera, etcétera, etcétera. También encontré un documento que habla sobre el estudio del cloropromazine, que es un medicamento que sirve actualmente para tratar desórdenes mentales como por ejemplo la esquizofrenia, desórdenes bipolares, el tan temido déficit de atención, que por cierto recomiendo a todos los padres, si yo he tenido un hijo con déficit de atención, que no mediquen a sus hijos con este auténtico veneno, trastornos de ansiedad, problemas para dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, cuando José Luis dice que finalmente los Estados Unidos están obligados a admitir que el proyecto MKUltra no era ciencia ficción, es que es la pura realidad. Y no solo se limitaron a hacer experimentos de documentos de directamente torturas. Recordemos que los americanos experimentaron con el gas mostaza y dieron total inmunidad a un señor japonés, a Shiro Ishii, de la unidad 731, que por cierto los americanos compraron todos los informes de esta unidad. Recomiendo a todos los oyentes de mundodesconocido.es y de Sapiens que busquen y hagan una investigación sobre la unidad 731, se les va a quedar la sangre completamente congelada, ¿no? También los Estados Unidos, los propios estadounidenses, dispararon sobre la bahía de Tampa el virus de la farina. La Marina de San Francisco también propagó bacterias patógenas la Marina, en San Francisco propagó estas bacterias patógenas, provocando en muchísimas personas neumonía. Sobre Savannah y Georgia también soltaron mosquitos con el virus del dengue y la fiebre amarilla, y cuidadito, se llegó a inyectar plutonio en personas que se prestaron voluntarias para efectuar una especie de programa o de estudio sobre los elementos radioactivos. Como decía José Luis, todo ello pues muy loable, un trato cariñoso con la población. José Luis, ¿tú crees que se puede reprogramar la mente consciente a través del subconsciente a distancia? Yo pienso que sí. Yo pienso que en la actualidad tienen técnicas muy desarrolladas en ese campo. Creo que incluso en ese tipo de técnicas estuvo un español implicado, no directamente con la CIA, pero sí con el Pentágono, él mismo lo reconoció, que fue el doctor José Delgado, quien reconoce que efectivamente, pues ahí es donde se puede de manera más correcta, digamos que interactuar con los sujetos, utilizando literalmente mandos a distancia, o sea, como una televisión, eran capaces de inducir a la ira, de inducir a la tranquilidad, al sosiego. Hay cosas también bastante interesantes, porque tú has mencionado al principio sobre la posibilidad de que los antiguos imperios también utilizaran ese tipo de técnicas de control mental. Yo te puedo decir que, por ejemplo, los antiguos imperios persas, concretamente el imperio aqueménida, allá en el siglo III, emprendieron una durísima campaña contra un misterioso pueblo muy poco conocido, el pueblo de los Magus.
Fijaos, magus. Al parecer los aqueménidas temían mucho al pueblo de los magus. Alejandro fue concretamente Darío III, Darío el Grande, quien emprendió una batalla para devastarlos. Los magus no era un pueblo muy grande, pero los temían, porque decían que efectuaban ritos o rituales mágicos que producían enorme devastación entre sus gentes y grandes problemas dentro de lo que era la administración de las ciudades que gestionaba Darío el Grande. Posteriormente, como todos sabéis, bueno, pues la historia cuenta que Darío el Grande fue arrasado por Alejandro Magno con sus tropas macedónicas, pero ya vemos como desde hace mucho tiempo, bueno, pues se ha intentado de manera continuada, bueno, pues acceder a este tipo de control mental. Siempre ha estado ahí. Luego hay otro aspecto importante, porque mucha gente no es consciente de que cuando estamos hablando del libro egipcio de los muertos, el conocido libro egipcio de los muertos, lo que hay dentro de ese libro egipcio de los muertos es, digamos que una serie de recetas para controlar o manipular mentalmente a esos sujetos y que de ese modo puedan obedecer las órdenes de aquellos sacerdotes que, digamos que de alguna manera reinaban detrás de la sombra bajo el auspicio de los reyes de Egipto, que en mi juicio fueron los mal llamados faraones. Por consiguiente, vemos que la cuestión del control mental históricamente ha sido algo muy importante para las grandes conquistas militares. Digamos que ya desde hace 2600, quizás 3000 años, la inteligencia militar ha tratado por todos los medios de obtener un control total sobre su población, porque al final nos damos cuenta de que el arma más poderosa no es la que más gente devasta, sino el arma más poderosa sería la que más gente es capaz de llegar a controlar. Mucho más que las bombas atómicas, es más poderoso el arma de control total de la población. Y por supuesto hay tanto interés en este tipo de cuestiones. Sí, de hecho, José Luis, lo hemos visto con toda la tecnología de móviles, etcétera. ¿Cuántas guerras se han generado o se pueden llegar a generar por el uso del control mental y que se podían haber evitado? José Luis, sí, por ejemplo, o Artur. Sí, bueno, el control mental ha sido una arma básicamente ansiada por todos los países, ¿no? Y como decía José Luis, pues, hombre, esta ha sido pues una espada de Damocles, por decirlo de alguna forma, y lo podemos ver porque hay muchísimas empresas como de telefonía, buscadores, etcétera, Google, Apple, Microsoft, que han intentado lanzar sus propios terminales, algunos de ellos con éxito, algunos de ellos no. Y la realidad es que con estos terminales pues se nos controla cada día mucho más, ¿no? Recordemos también, pues como no, que todo el tema de la publicidad subliminal, esos mensajes que están ocultos, prácticamente codificados y realizados por auténticos expertos en manipulación de masas, lo cual el control mental siempre ha sido un vehículo para poder mantener tranquila a la población y para poder de alguna forma cegarlos y evitar que de alguna forma pues se rebelen contra los poderes fácticos y evidentemente todo el sistema que está diseñado básicamente para que consumamos y seamos un redil obediente y evidentemente pues productivo siempre pues entendiendo los conceptos de producción que tienen esta gente. Tenemos otro tema interesante que tratar. Esto fue en el mes de diciembre, nos sorprendió a todos en los informativos de que un aeropuerto londinense tuvo que cerrar su espacio aéreo, concretamente el de Gatwick, porque la primera información que se nos dijo es que habían drones volando y que podían generar una colisión de aviones o de impactos con avión. Pero aquí quizás hay algo más, José Luis y Artur, que no se nos ha explicado, ¿verdad? Bueno, hay mucho más, pero si quieres contamos brevemente la historia, muy brevemente, porque hay mucha gente, ha habido un cierto apagón informativo mediático a nivel internacional sobre este importante incidente. Pues lo que ocurre es que concretamente entre el día 19 y 21 de diciembre
del año pasado, 2018, hace muy pocas fechas, se empiezan a cancelar misteriosamente vuelos en uno de los aeropuertos más importantes de Londres, el aeropuerto de Gatwick. Bueno, inicialmente, pues la gente se queda atónita, nadie sabe por qué se están produciendo este tipo de cancelaciones, y el aeropuerto comunica que lo que está ocurriendo es que una serie de drones están invadiendo el espacio aéreo del aeropuerto, que impide que aterricen y que despeguen aviones. El problema es tan grave que llega incluso a afectar a 140.000 pasajeros y se cancelan ni más ni menos que más de 1.000 vuelos, ¿eh? O sea, imaginaos este aeropuerto que canceló más vuelos que aquel famoso volcán en Islandia, ¿no? El Eyjafjallajökull, que así se llamaba, aquel innombrable volcán. Bien, ocurrido esto, claro, la policía británica pone manos a la obra y entonces se da cuenta de que hay una serie de personas que en el Reino Unido son muy aficionados a los drones, concretamente una pareja que vive no muy lejos del aeropuerto, y el día 20 o 21 arresta a estas dos personas, un hombre y una mujer. Pero se da cuenta de que no hay ninguna prueba de suficiente peso ni nada que pueda vincular la actividad de estos dos señores con lo que ha ocurrido en el aeropuerto de Gatwick, y el día 23 deciden soltarlos. Pues que no hay pruebas, no son ellos directamente. Hay más datos adicionales. Tan confundidos están los miembros del aeropuerto de Gatwick o los responsables que incluso llegan a ofrecer una recompensa de 50.000 libras. Imaginaos, casi 60.000 euros para aquella persona que entregue información o la suficiente información que permita detener esta actividad de drones. El aeropuerto de Gatwick llega incluso a llamar a los militares, acude allí el ejército, y el ejército se presenta con ni más ni menos que con los famosos drone kill. Los drone kill o drone killer está fabricado son unos aparatos capaces de derribar drones, son como unos enormes rifles muy impactantes, que lo que hacen es apuntar al dron, sueltan una señal o una ráfaga de una alta frecuencia que destruye el dron o por lo menos parte de su electrónica, obligándole a aterrizar o sencillamente es derribado. Esto curiosamente lo fabrica una empresa israelí, Exit Technology. Bien, durante todos estos días hay ni más ni menos que 92 vuelos de drones, según informan, pero es que agarraos, porque lo más curioso es que no hay ni una sola fotografía de ningún dron. Aquí es cuando la matan. Que esto es lo que esperábamos ver todos, ¿no? Yeah. Hoy en día, que todo el mundo prácticamente se ha convertido en un reportero en potencia, que no haya ninguna grabación de un smartphone de estos supuestos drones, Artur. Sí, la verdad es que yo he analizado el asunto y he hecho mis propias cábalas, ¿no? Si miramos la media de vuelo de un dron, suele estar entre 20 y 35 minutos un dron con alta capacidad. Recordemos que estos aparatos funcionan con baterías y las baterías no son eternas, ¿no? Claro, 90 drones en el aeropuerto de Gatwick, eso no se lo cree nadie. Y lo que no se cree nadie tampoco es que 2 drones paralicen el tránsito aéreo durante prácticamente, estamos hablando de más de 24 horas, porque esto empezó, creo recordar, el 21 de diciembre. El 19 ya hubo algo. Sí. El 19. Y dura hasta el 22 o 23 de diciembre a no sé qué hora, ¿no? Entonces, claro, esto por un lado. Y lo que más me choca a mí o me impacta a mí ya no son las fotografías, José Luis y Ferran. Y es que, como todos los oyentes de Sapiens y de Mundo Desconocido.es saben, Inglaterra es el país más videovigilado del mundo. Y estos señores me están diciendo a mí que ya no es que no hay ni una fotografía, es que no hay ni un solo vídeo. Esto yo no me lo creo, vamos, ni de coña. Y luego, además, déjame puntualizar una pequeñita cosa a lo que has dicho. Mira, hay fotografías, pero son de los drones de la policía, ojo. Porque puede venir alguien y decir, no, que hay fotografías. No. Son drones de la policía que lanza sus drones para buscar a estos. Claro, no encuentra nada.
Y hay filmaciones nocturnas solamente, que se ven luces, que cambian de color, se mueven muy rápido, hacen cosas extrañas. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Exactamente, esto es lo que justamente me iba a referir a esta cuestión, José Luis, ¿no? Porque hay un experto que es Steve Timewell que declaró, es un experto en drones, que aquí solo hay dos posibilidades, o que es un objeto volador no identificado o que era un dron enorme y además que sería muy difícilmente de un dron de baterías, sino que debería ser algún dron que funcionase con algún tipo de combustible, que los hay, ¿eh? Hay unos drones, recordemos a la compañía SkyF, que tiene un dron con una capacidad de carga de 250 kilogramos y una autonomía de más o menos unas 8 horas o 350 kilómetros. Es un dron ruso, ¿eh? Es un dron ruso. Ya sabéis que los rusos hacen las cosas en plan bestia. Entonces, claro, y hoy he tenido la oportunidad de ver dos filmaciones de estas y se pueden apreciar unos puntos luminosos blancos muy resplandecientes, que esto ya os aseguro yo que esto, una batería no tiene la capacidad de aguantar tanto tiempo ahí con esta luminaria ahí en el cielo, y además que, tal y como tú indicas, José Luis, se mueven de una manera que no es propia de un dron. Vamos, es casi prácticamente surrealista. Estamos, caballeros, ante lo que podríamos hablar y sucedió, y en la época de Winston Churchill, en plena Segunda Guerra Mundial, preocupaba a la RAF, a las fuerzas aéreas británicas, de que estaban visualizando Foo Fighters, es decir, objetos voladores no identificados y con cierta volumetría, que bien podría ser lo que se vio en el aeropuerto de Gatwick. Pues mira, Ferran, no es descartable eso que estás diciendo, ¿eh? En absoluto. Además, ocurren cosas muy extrañas en torno a este suceso que parece que tienen una cierta relación una con otra. Mira, hay otro aeropuerto en el Reino Unido, también muy importante, que se llama el aeropuerto de Birmingham. El aeropuerto de Birmingham es otro aeropuerto, alejado de los que están en la zona, pero de repente tiene un apagón informático desconocido, todas las computadoras se les vienen abajo, también tienen que paralizar aquel aeropuerto, y en aquel caso dicen, no, mire, bueno, es que se nos han estropeado las computadoras, ¿no? Ya, parece que existe un sincronismo entre un caso y otro, es como que entre ellos hubiera una cierta vinculación. Harto es sabido de que con la presencia de los ovnis, desde los teléfonos móviles, los coches empiezan a tener problemas, e incluso hay aviones que han visto a esos drones, a esos ovnis, y han tenido problemas en la instrumentación de navegación. Quiero decir que es posible que existiese algún tipo de vínculo entre estos dos datos. Luego, además, el asunto es tan importante que incluso, bueno, pues la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, anuncia públicamente que cualquier sospechoso involucrado en el aeropuerto de Gatwick se enfrentará a la prisión cuando sea capturado. O sea, mirad hasta qué punto llega la cuestión se pone muy seria, muy seria. Pues a fecha de hoy, ya, que es lo que estaba antes comentando Artur, ya me explicarán ustedes cómo el Reino Unido, con la hipervigilancia, es uno de los países que ha comentado Artur, y es cierto, que existe más hipervigilancia ciudadana, con todos los sistemas tecnológicos que tiene, con todo el despliegue incluso militar que hubo, que no hayan encontrado a un solo sospechoso ni una causa objetiva sobre lo ocurrido allí. O sea, a mí todo esto, perdón usted que se lo diga, me parece que tiene mucho más de fondo de lo que los grandes medios de comunicación han podido escarbar. Hay algo mucho más de fondo. Sí, déjame añadir un apunte, José Luis. Voy a relatar una experiencia de mi cuñada directamente. Os voy a explicar lo que le pasó a mi cuñada. Y esto va en relación a lo que tú decías de las escopetas de estas armas, que son además que parecen una especie de AK-47, pero mucho más anchas y más largas, y disparan unas ondas electromagnéticas muy fuertes. Y esto, yo lo he visto en acción en Francia, y el dron cae como una piedra, ¿eh? O sea, el dron cae como una piedra. O sea, estos señores se presentan en Gatwick con estas escopetas
y no logran detener a estos 2 drones. Vamos, os voy a explicar. Mi cuñada se compró una motocicleta ya sabéis que hoy en día pues las motocicletas pues llevan una gran cantidad de electrónica, y en Barcelona pasó al lado de unas instalaciones militares. La motocicleta, yo no sé qué dispararon ahí, la motocicleta se le frió. Se le frió de tal manera que han tenido que cambiar absolutamente toda la parte eléctrica y electrónica de la misma. La reparación ha costado un pico. Y se quedó absolutamente muerta cuando pasó delante de estas instalaciones militares. Señores, ¿me están diciendo ustedes que no son capaces de derribar 2 drones? Yo no me lo creo. No me lo creo, y básicamente porque esta gente tienen tecnología para derribar estos drones y mucho más. Y también lo que me parece sorprendente es que un aeropuerto como el de Gatwick, que está amenazado por terrorismo, sí, no tenga un sistema antidrón. O sea que esto ya me parece surrealista que tengan que venir unos señores de unas empresas externas o de militares con estas escopetas antidrón para intentar derribar estos drones. Me parece surrealista. Estamos diciendo o dando a entender de que allí había una tecnología que quizás no era de construcción humana y que quizás procedía de alguna inteligencia de fuera de nuestro planeta, que estaba husmeando por allí, porque me viene un poco a la cabeza lo que sucedió ya hace pues más de una década, si no recuerdo mal, en el aeropuerto chino de Shanghái, que dijeron por megafonía: señores pasajeros, cerramos el aeropuerto porque hay un ovni, un objeto volador no identificado, y aquel era de dimensiones bastante descomunales y tuvieron que desviar todos los vuelos internacionales a aeropuertos alternativos. ¿Estamos ante algo no humano? Yo sinceramente sospecho que pueden existir 2 hipótesis. La primera de ellas, que estén haciendo algún tipo de prueba militar por parte de no sabemos qué organización, siempre afín al aparato militar, y hayan decidido a ver qué somos capaces de hacer con esta tecnología si hacemos interferencia dentro de un aeropuerto. Punto número 1. Y como segunda hipótesis que yo planteo, es que lo que ahí estaba ocurriendo es que había una enorme cantidad de ovnis, Foo Fighter, como tú bien has dicho, Ferran, que estaban sobrevolando el aeropuerto. Como no podían mediáticamente decir, oiga, mire usted, estos son Foo Fighter, estaban a una cierta altitud, no se veían, los radares lo detectaban. Para cubrir este secreto, que es un gran secreto de Estado, la cuestión ovni es uno de los más importantes para ellos, lo que hicieron fue enmascararlo con esta teoría o esta hipótesis del dron. De hecho, me parece que llegaron con las armas estas, las famosas las drone killer, creo que llegaron a derribar un dron, pero era de la policía. O sea, bueno, parece ser que le dieron algo, pero era un dron policial. Bien, esas 2 teorías son las que yo barajo. Por supuesto, nos tendríamos que ir muy lejos o ir un poquito más a fondo y decir por qué, para qué, quién. Claro, siempre, como dicen habitualmente, bueno, pues a río revuelto ganancia de pescadores, y el Estado Islámico inmediatamente asumió la autoría de estos drones. Ya sabéis que se lo asumen absolutamente todo, hasta el hundimiento del Titanic, me parece que también que se están asumiendo. Se lo asumen todo pues para hacer un acto propagandístico, pero por supuesto tampoco ha tenido nada que ver. No ha tenido nada que ver el Estado Islámico con lo que ha ocurrido en Gatwick. Yo, y si tuviera que decantarme por una de las 2 opciones, diría, mire usted, ha habido una oleada ovni sobre ese aeropuerto. ¿Por qué han estado ahí? No lo sabemos. Quizás había un avión que no querían que aterrizase, o alguien que no querían que despegase por alguna circunstancia que nosotros desconocemos. En muchas ocasiones la inteligencia que hay detrás del fenómeno ovni está basada en una lógica que nosotros no somos capaces de decodificar. De por qué hacen concretamente esas cuestiones, pues no lo sabemos, pero lo cierto es que las hacen. Eso es lo que yo sinceramente pienso. Algo se mueve en los cielos, eso está claro. Recordemos que en 2017 algo golpeó contra un avión que transportaba los Thunder. Recientemente
Ha habido también un susto bastante importante en la aerolínea Aeroméxico y hay una cuestión de ambas fotografías que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Fijaros que cuando tenéis un impacto con otro vehículo, normalmente el que provoca el impacto suele dejar algún tipo de residuo, o bien ya sea pintura o alguna pieza de plástico o deja algo, ¿no? En los dos impactos no ha quedado absolutamente nada. No hay ningún rastro de ningún tipo de material construido por el ser humano. No hay ningún tipo de rastro de pintura. Y los dos impactos han sido en la zona del morro, tanto en el de Aeroméxico como en el avión que transportaba los Thunder. Está claro que en el cielo hay muchísimas cosas que se mueven, ¿no? Y justo antes de empezar el programa, hay un libro que han publicado dos jóvenes que dicen que podríamos hablar de entidades biológicas que se mueven por la atmósfera de la Tierra, entidades que no necesitan, igual que nosotros, el aire, que son inmunes a bajas temperaturas, que además pues les da igual la presión atmosférica que pueda haber. O sea que se empiezan a generar muchísimas teorías sobre todas estas cuestiones, ¿no? Pero además yo siempre invito a todo el mundo a que una noche despejada mire al cielo y que sinceramente con la mano en el corazón me diga que ahí arriba no hay nadie más. Yo creo que es imposible. Este suceso, este evento de este aeropuerto londinense, me ha recordado un poco, en cierta manera, en otros tiempos, lo que sucedió en 1942 en Los Ángeles, cuando todas las baterías atentas para una posible invasión nipona, es decir, japonesa, en la costa oeste norteamericana, dispararon 1.700 proyectiles contra un objeto que a día de hoy aún no se sabe exactamente qué era. Y nos dijeron, pues bueno, para justificarse, que era un globo sonda a lo que habían disparado. Y me pregunto yo, soldados curtidos, profesionales, llegan a disparar 1.700 proyectiles ¿contra qué? Y no impactaron contra nada. Pues si no derriban un globo sonda, mejor que cojan las armas y que las tiren al retrete. Y perdona que haya... Mira, al final sí. Es lo que tú dices. Quiero decir, tenemos que recurrir a la famosa frase de Shakespeare, cuando en Hamlet dice: Horacio, hay muchas más cosas en el cielo y la tierra de lo que tu ciencia puede explicar. Y es lo que nos está ocurriendo. Y esto ya es una frase que se dijo hace muchísimos años, hace 500 años. Y así es, efectivamente, lo que tú estás contando, el famoso incidente de Los Ángeles. Hay fotografías, hay testimonios. Yo lo investigué en su momento, pude escuchar a gente que decía, mire, yo era muy niño, yo estuve allí, antiguos testimonios, claro, ya son tantos años, que hablaban sobre que efectivamente se veía como una especie de disco entre las ráfagas y entre las luces y los focos. Y oiga, mire, si un objeto estático recibe 1.000 y pico ráfagas de sistemas antiaéreos que ya en aquella época Estados Unidos tenían, y en el planeta había sistemas antiaéreos lo suficientemente efectivos como para derribar aquellos objetos, y en esa zona en concreto era una zona sensible porque ya Japón había declarado la guerra a Estados Unidos y era una zona en la cual se habían efectuado ciertas fortificaciones. Si usted no es capaz de derribar un globo sonda, es que, claro, al final nos damos cuenta que empiezan a decir, no, usted lo que ha visto es un globo sonda, usted lo que ha visto es un meteorito, usted lo que ha visto ha sido un globo aerostático, usted lo que ha visto ha sido aquello, ha sido lo otro. Intenta la razón tamizar o ocultar una profunda realidad, y es que ni más ni menos que la gente lo que ve en muchas ocasiones no es nada de eso. Lo que está viendo en realidad son objetos volantes no identificados, que son mucho más frecuentes de lo que nosotros pensamos. No tenemos más que entrar en YouTube e intentar hacer una búsqueda de UFO. Usted ponga UFO, ordénelo por fecha y ya verá la cantidad de filmaciones diarias que aparecen. Que es cierto que muchas de ellas son falsas, pero mire usted, solo con que entre esos 10, 20 o 30 millones de grabaciones OVNI que hay, una de ellas fuera cierta, ya estamos hablando de que la cuestión OVNI requiere una gran atención, o mucha más atención de la que desde luego se le está dando. Que por cierto, que sepáis que la NASA ha elegido recientemente
a un nuevo director o un codirector que está muy a favor de la teoría OVNI, ¿eh? Está muy a favor de la teoría OVNI. Están cambiando las cosas un poquito en NASA. Es una cosa extraña lo que está ocurriendo ahí. Y tan Sí, extraño lo que está sucediendo, permíteme, Artur, que ibas a intervenir, es que, curiosamente, entra por el sistema solar este misterioso satélite, cada vez más se dice que es un... lleva inteligencia incorporada, y me refiero a Oumuamua, pero es que han entrado otros y justamente empieza a activarse lo que podríamos decir la actividad de objetos voladores no identificados. Una extraña coincidencia, ¿cierto? Sí, iba a decir que curioso, ¿no? El recurso del globo sonda, cuando también se usó este mismo recurso en Roswell, en Nuevo México, para decir que, bueno, que sencillamente lo que habían visto y recuperado era un globo sonda experimental. Y hombre, y entrando un poco en materia también de otra cuestión de la cual queríamos hablar, Ferran y José Luis, pues recientemente nos aportará seguramente más datos, José Luis, se ha detectado una nueva oleada de una FRB muy famosa que ya se inició en 2007 y creo que ha sido hace muy poquito. Bueno, estamos hablando de ráfagas de radio, ráfagas rápidas de radio, que bien podría coincidir o cuadrar con esta actividad OVNI, José Luis. Sí, bueno, es que se están recibiendo las FRB. Vamos a explicar muy brevemente qué es una FRB. Históricamente, SETI, el proyecto de búsqueda inteligente extraterrestre, pensaba que las civilizaciones alienígenas extraterrestres, si las hubiera, que ya se sabe que sí que deben existir, por lo menos estadísticamente ellos afirman que sí que existen, ellos pensaban que cuando emitiesen algún mensaje lo harían en una emisora, en onda de radio, ¿no? Una onda de radio. Pero claro, habría que pensar o replantearse si la inteligencia extraterrestre o las civilizaciones extraterrestres existentes, quizás para ellos la emisión de radio es algo como muy obsoleto. Muy obsoleto. Entonces, de un tiempo a esta parte, y con la aparición de nuevos telescopios, y concretamente uno que hay en la Columbia Británica, un impresionante telescopio, bueno, pues han recibido ni más ni menos, creo que 60 FRBs. ¿Qué es una FRB? Una FRB son flashes de alta velocidad que son miles de veces más brillantes que una estrella, y cuando digo que son de alta velocidad me refiero a que duran décimas de segundo, si llegan a las décimas de segundo, pues son centésimas de segundo. Los astrónomos están absolutamente perplejos, no saben lo que es, no obedece a ningún tipo de cuerpo celeste conocido, no saben qué acarrea esas FRB, porque incluso ha habido teóricos, científicos teóricos, que han dicho, oiga, mire usted, es que quizás esas FRB que duran milésimas de segundo, lo que es un paquete de información muy comprimida, con una alta densidad, que cuando ustedes la ven como un simple destello. Y lo que lleva es una cantidad de información enorme. Incluso ha habido otras teorías que decían que esas FRB eran potentes flashes que emitían ciertas civilizaciones para impulsar como una especie de velas cósmicas, como una especie de motores que, sin estar en la propia nave, están en origen y que impulsan esas velas cósmicas. Porque claro, ya si lo unimos a la famosa teoría del Oumuamua, el Oumuamua era como una especie de vela cósmica que tenía unas décimas de milímetros de espesor y una enorme superficie, ¿no? Es un objeto que no puede ser considerado objeto natural, porque no hay nada en la naturaleza que pueda hacer algo así, de estas características. Y que no solo hay un Oumuamua, que han detectado 4 confirmados y debe haber como 20 por confirmar, pero que nos damos cuenta de que cada vez que se mejora la tecnología de observación del espacio, empiezan a salir cosas que son sencillamente inexplicables. José Luis, has dicho algo muy interesante, ¿no? Y dices que el FRB puede consistir en un paquete de datos. Pues evidentemente en la Universidad de California, en una universidad, no me acuerdo del dato exactamente del nombre de la universidad, pero
se han llegado a obtener más, me parece que eran 500 petabytes de datos de este pequeño FRB que dura milésimas de segundo. Lo curioso es que esta universidad no ha puesto a disposición del gran público o de personas que quisieran estudiar este paquete de datos estos datos. Y esto me hace sospechar, una vez más, que esos FRBs contienen algún tipo de mensaje. De hecho, no son casuales, porque además se repiten. Este FRB concretamente se ha ido repitiendo. Es como si esa señal la hubieran ido enviando en diversas ocasiones. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Pero es un tipo de señal muy compleja, que además, evidentemente, está en una galaxia que podríamos decir lejana, pero no tan lejana. O sea, que es una galaxia terriblemente cercana, ¿no? Cuando medimos evidentemente las distancias astronómicas son muy grandes, pero sería una distancia no muy grande, ¿no? Con lo cual, hombre, una señal que se repite, que además es captada. Y habría que saber si este telescopio, el telescopio de Chime, ¿cuántos datos ha rescatado de esta comunicación? Porque seguro que hablamos de petabytes de esto. Entonces, lo más curioso, que me parece a mí, o lo más agravante en todos estos casos, es que esta información no se hace pública y se la guardan. ¿Qué hay en esos mensajes, en esos datos captados? Porque parece ser que además esta información que se capta tiene un cierto orden. O sea, que no es una información de datos que están mal ordenados y que vienen así como muy aleatorios, sino que hay una cierta estructura que parece ser que sigue unos patrones. Lo que está claro es que no nos tiene que extrañar que nos envíen señales e información, en tanto en cuanto, por ejemplo, y es oficial y conocido, en 1974 se envió una señal a un cúmulo de la constelación de Hércules con un paquete de información. O sea, ¿alguien está devolviendo quizás información? ¿Está contestando a esa llamada, José Luis? Es difícil que a fecha de hoy haya llegado aquella información. El cúmulo es bastante lejano, pero desde luego, bueno, estamos hablando de un grupo de estrellas, con lo cual entre alguna de ellas es muy probable o muy posible que exista algún exoplaneta en el que alguno de estos planetas esté en el llamado cinturón verde, pueda tener o haber albergado algún tipo de civilización, lo reciba, eso sí está escuchando y decida ponerse en contacto. Pero al hilo de lo que comentaba también Artur, efectivamente estamos hablando de que las FRB no pueden ser recepcionadas por telescopios convencionales, no. Hay solamente, creo que, 2 telescopios en el planeta, uno situado en Australia y otro situado en Canadá, en la Columbia Británica, que lo pueden hacer. Es cierto que si han recibido todo ese grueso de paquetes que, como bien ha dicho Artur, los tienen un paquete de información, ellos nunca van a hacer público este paquete de información porque, en primer lugar, y como ha dicho alguien por aquí, que he tenido la oportunidad de leer a una persona que estaba diciendo que si estaban encriptadas, bueno, pues es posible de que efectivamente, primero, esa información está encriptada, segundo, sea información que, aunque no estuviera encriptada, sería sencillamente ilegible. Es como enviar una información con código Morse a otro mundo y esperar que nos entiendan, ¿no? Pues algo así. Lo que posiblemente estén haciendo sea un análisis exhaustivo de estos datos, que finalmente serán o inteligencia militar o las más altas instancias científicas quienes recojan esa información, se la guarden y digan, mire, pues no hemos conseguido decodificar nada y tal, pero ahí la tendrán para poderla estudiar a posteriori. Esto no es la primera vez que pasa, ya ha ocurrido en muchas ocasiones, sobre que la información que nos llega a nosotros es solamente hasta donde usted puede leer. Usted tiene derecho a recibir esto y ya está, no necesita más. Hay otra pregunta que yo me hago personalmente y es la siguiente.
Si los gobiernos invierten en estos telescopios, que por cierto cuestan muchos millones de dólares, para solo obtener este tipo de información, es que seguramente hay algo detrás de toda esta cuestión, de toda esta casuística que nosotros desconocemos. Porque fijaros en el detalle, son los americanos, son los australianos e incluso los chinos tienen su propio telescopio. Esas, los chinos ya dijeron abiertamente que este telescopio lo iban a destinar a la búsqueda de vida extraterrestre y la localización de otras civilizaciones que estuvieran en otras galaxias. Con lo cual, vamos, yo no es que esté o tenga un cierto convencimiento sobre toda esta trama, sino que estoy plenamente convencido de ello, de que los gobiernos disponen de toda esta información, se la guardan celosamente y ellos saben de forma totalmente positiva que hay otras civilizaciones que nos están enviando estos paquetes. Porque si no, fijaros que estos gobiernos no estarían invirtiendo estas cantidades ingentes de dinero en estos telescopios que finalmente prácticamente solo sirven para esto, para captar señales extraterrestres proviniendo de otras galaxias. Nos queda un minuto de programa, José Luis. ¿Algún apunte más? Pues sí, efectivamente, que nadie invierte enormes y vastas un telescopio de este tipo. Creo que es de lo más caro que existe a nivel planetario, ¿eh? O sea, nadie se pone a hacer una inversión de esta naturaleza si no va buscando lo más importante, que es ni más ni menos que la vida extraterrestre. Y China, como tiene pocos pelos en la lengua, lo ha dicho claramente. Digo, mire usted, hemos construido este radiotelescopio de proporciones titánicas para escuchar las civilizaciones extraterrestres. Y nada más, poco más puedo decir. Como vemos, constantemente el misterio aflora por todos los lados y tenemos que trabajar para desentrañarlo. José Luis, ¿cuántos seguidores ya llevas desde que empezó mundodesconocido.es? Bueno, ahora mismo el canal de YouTube tiene 2.1 millones de suscriptores, lo cual, bueno, como he dicho muchas veces, se me llena la boca de orgullo de ver tanta y tanta gente que hay detrás del canal, esperando con ansiedad ver muchos de los vídeos que nosotros subimos y por supuesto de programas como el que están viendo ahora mismo, qué duda cabe. Mucha información bien elaborada, bien argumentada. Felicidades aquí también de todos los amigos de Sapiens. Artur, como siempre, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y continuar animando a los oyentes de Sapiens y seguidores de mundodesconocido.es a investigar por su cuenta y a no creerse todo aquello que nos presentan los medios de comunicación, los más media. Y como siempre, de lo aquí tratado, amigos y amigas, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días. Adiós, buen día.